Los saludamos, amigas y amigos, desde Canal 15 UCR, donde les cuento con toda felicidad que tengo las 2 vacunas. Este anciano de 74 años ya tiene las 2 vacunas y eso me alegra, pero significa que tengo que seguirme cuidando. No es otra cosa. Lo digo para invitar a las amigas y amigos a que mantengan todas las medidas, todas las medidas de protección y de cuidado, cubrebocas, distancia segura, etc. Aquí, gracias a esa distancia, nos vamos a distanciar hacia el año pasado, el año donde, para sorpresa nuestra, nos llegó y es intrascendente si venía de Wuhan, China, o de dónde venía el COVID, a un país con problemas fiscales significativos, con algunos problemas de gestión del país, pero ¿quién mejor que Jorge Vargas Culel, quien estuvo desde siempre en los 20 años de Estado de la Nación, y si no fueron 20, por ahí anda la cosa, pero primero en la codirección y luego en la dirección, y tal vez una de las cosas que es más importante es cómo la calidad de la investigación se ha modificado. Digamos, siempre Estado de la Nación se ha cuidado mucho en los colores, en los diseños, pero ahora, por ejemplo, en el tema de la geografía, ve uno una profundidad de análisis y además una profundidad de glifos que está reflejando una investigación que estoy seguro que hace 15 años Estado de la Nación no lo podía hacer. Pero no solo eso, nadie en Costa Rica hace 15 años podría haber mostrado esas láminas porque no había investigación que se hiciera. Y para completar, y ya me estoy siendo un tirano con el tiempo de don Jorge, pero hasta en economía, que es una cosa en que poca innovación ha ocurrido, aún ahí hay una riqueza de la investigación que ustedes hacen. ¿Me equivoco, don Jorge? No, para nada, don Juan Rafael. Fíjese usted que en realidad esta es una época dorada para la investigación académica en Costa Rica. Hace 25 años yo creo que los investigadores que trataban de hacer ciencia en distintas disciplinas en Costa Rica podían contarse con los dedos de una mano, estoy exagerando. Y alguien podría incluso decir una metáfora o un símil aún más extremo, cabían todos en una caseta telefónica. Hoy en día tenemos nuevas generaciones de investigadores, no solo de distintas disciplinas, sino dentro de las disciplinas de subespecialidades, ¿verdad? Con una enorme profundidad, muchos de ellos que vienen de las mejores universidades del mundo y han venido aquí a enriquecer. Algunos por cierto, no han vuelto a Costa Rica, pero se mantienen conectados. Entonces hay una primera diferencia que es generacional. Tenemos un florecimiento de la investigación académica. La otra es que hoy en día tenemos datos que no podíamos soñar hace 20 años, los microdatos, ¿verdad? Hoy podemos, gracias a, digamos, y eso está muy ligado a toda la revolución científica y tecnológica, almacenar la huella de nuestra
de movilidad, de ingresos, de salud, pues en bases de datos de millones de registros es hoy sencillo. Hace 20 años no habían el poder computacional para hacerlo, ni los medios para registrarlo. Bueno, hoy en día es posible hacer. Y además yo agregaría, don Juan Rafael, que hay una diferencia también general que marca una distinción, y es que estamos en una revolución de los métodos de investigación. Hace 25 años hacía uno una regresión más o menos, ahí hasta le aplaudían a uno. Hoy en día eso es, no hay ninguna complicación. Incluso han aparecido nuevas disciplinas que están en la vanguardia de la investigación académica, los cientistas de datos, ¿verdad? Todas las incursiones digamos, en los algoritmos de inteligencia artificial, en fin, esas tres cosas. Generacionalmente tenemos el desembarco digamos, de nuevas cohortes mucho más diversas, con una preparación exquisita en muchas cosas. Segundo, tenemos el poder computacional y los medios para almacenar el registro de la actividad humana en campos que no podíamos soñar. Y tercero, don Juan Rafael, vivimos una explosión, una verdadera revolución metodológica, y lo que pasaba por hacer ciencia hace 20 años, hoy en día pues se ve como un juego de niños. Nosotros como Estado de la Nación, por supuesto, nos hemos beneficiado de eso, aún en este pequeño país, y hay que decir que también nos hemos cuidado de tratar de estar en sintonía con esas nuevas olas, ¿verdad? Pero le voy a decir, para concluir esta apreciación, hace 25 años nosotros fundamentalmente compilábamos y articulábamos distintas fuentes de información, básicamente de tipo secundario. Hoy en día nos hemos vuelto generadores de información primaria, o en procesadores de bases masivas de información, proveyendo inteligencia de datos que a veces los recolectores de esas fuentes no tienen. Por supuesto, en esos casos tenemos que establecer convenios para proteger los datos sensibles, ¿no? Y está conforme a la ley. Pero mire, es una gozadera hoy en día desde el punto de vista de investigación estar ahí, aunque confieso que la situación del país es dramática, pero eso es otro cuento. Y ese otro cuento lo conversaremos en el siguiente segmento, pero yo quería hacer un homenaje a ese salto cuántico que ustedes han hecho. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con este regreso al año pasado al Estado de la Nación, y una de las cosas que documenta espléndidamente el grupo de investigadores que dirige don Jorge es pues ese país que tenía algunas grietillas al final de 2019, y por cierto, grietillas en distintos ámbitos, y que 3 meses más adelante se dio, contado en bonito, la explosión de Zoom. Ahora estamos precisamente junto a don Jorge vía Zoom, pero también todas las demás tragedias que han ocurrido, y las soluciones buenas, malas, intermedias, que el país ha ido buscando, y ustedes documentan muy bien. Por favor, don Jorge. Sí, mire, yo creo que el informe del Estado de la Nación del 2020 fue particularmente complejo porque por lo general estos documentos se refieren al año anterior, ¿verdad? Y a veces meten la patita en el año en curso. Entonces, el informe del 2015 básicamente analizaba el 2014 y un poquito del 2015. En el caso del 2020 tuvimos casi como que cerrar en tiempo real la investigación. Parte obviamente era cómo estábamos antes de la pandemia, pero era absolutamente ridículo salir en noviembre del 2020 en una situación tan complicada analizando la prepandemia, ¿no? O sea, teníamos que, sin perder el hecho de que no somos el periódico,
nosotros no somos un análisis de coyuntura, pero en muchos casos tuvimos que traer la recolección de información y el análisis, sea en voto de la Asamblea Legislativa, en protestas de la ciudadanía, en el análisis de la movilidad por medio de Waze, en el análisis de las llamadas de 911, en una serie de campos tuvimos que llevarla casi al momento de cierre, ¿verdad? De las cosas, y eso fue posible, ¿verdad? No solo porque teníamos esas herramientas de recolección de datos masivos que digo, sino porque teníamos preparados también ya los modelos de análisis. Pero como yo creo que nunca hayamos tenido que hacer, por decirlo así, un 2 por 1. En un informe tratar el año anterior y el año en curso hasta el momento en que cerramos la edición, que fue hacia finales ya de septiembre, principio de octubre, cuando se lo pasamos a la imprenta. Entonces, sí, es un informe que analiza 2019, pero analiza también los efectos de la pandemia, por lo menos en los primeros meses, en una serie de campos. Y también tratamos, por ejemplo, de hacer simulaciones de esos efectos sobre poblaciones específicas. Empezamos a analizar la población beneficiaria, quienes eran, por ejemplo, con el bono proteger, qué relación hay entre la restricción vehicular y los niveles de contagio. En fin, una serie de campos que tuvimos que realmente meternos a fondo y fue un trabajo muy grande. Pero yo diría, de ese trabajo salen dos ideas, o sea, básicas que ya hoy en día son muy aceptadas. La primera es que antes de la pandemia estábamos ya muy cojos, ¿verdad? Teníamos en una convergencia de riesgos y debilidades en una serie de campos fundamentales de nuestro desarrollo. Ya veníamos de una época bastante mala en términos de desarrollo humano. Lo que hace la pandemia es como un meteorito, ¿verdad? O al perro flaco, la segunda idea, al perro flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Bueno, en este caso no son pulgas, son tremendas garrapatas. Y entonces nos agarraron mal parados en un momento que no estábamos en una posición robusta, sino que teníamos profundas debilidades, y la pandemia lo que hace es desnudar esas debilidades y profundizarlas. Y en un momento en que el Estado no tiene espacio fiscal para hacer lo que hizo en Europa, en Estados Unidos, ampliar el gasto para tratar de compensar efectos, ¿no? Muy rápidamente nos quedamos sin espacio. Y entonces yo diría que la pandemia, digamos, al golpearnos, desnuda las desigualdades, acelera nuestros problemas y al mismo tiempo pone fin a una serie de discusiones, Juan Rafael, que a veces la gente decía que era pura testarudez. Usted habla con alguna gente encargada y decía, no, en Costa Rica estamos universalmente conectados a Internet. Falso, falso. La pandemia lo desnudó. Mire que en Costa Rica todo el vigor económico de conectarnos a la economía mundial va a traer prosperidad para todo el mundo. No, falso. Es más, no le ha ido tan mal al sector externo en esta pandemia, pero al resto de la gente sí. Entonces, la otra cosa que yo quiero señalar es, no solo estábamos en una situación cojos, en una situación ya mala antes de la pandemia nos golpea y desnuda esas diferencias, sino que pone fin a una serie de discusiones bizantinas que, digamos, que tratan de patear la pelota al córner y obliga a esta sociedad costarricense a verse al espejo. Porque ahora sí, o sí, tenemos que salir de la zona de confort y empezar a procesar reformas amargas, duras, en una serie de campos en donde habíamos estado pateando la pelota. En lo del bono proteger, me parece que nadie, y una de las cosas es, yo no puedo darle seguimiento a todo lo que sale, pero es espléndida el análisis del bono proteger, porque ustedes van por segmentos de ingreso, van por regiones, van, si mi memoria no me engaña, por educación. Si me hubieran preguntado, y nadie tiene que preguntarme a mí, yo hubiera pensado una manera distinta de instrumentarlo, pero el gobierno procedió a hacerlo y ustedes casi se hacía el país el bono proteger y ustedes venían detrás
analizando las consecuencias. Eso es absolutamente pellizcar sin no sentirse. Mire, es gracias a un convenio que no fue fácil, pero fue una voluntad con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde teníamos que los flecos, sobre todo de que la base de datos que nos pasaran no tuviera datos sensibles, ¿verdad? Porque ahí está, imagínense, los nombres, cédulas de las personas y todo. Entonces, en toda la parte técnica, limpiarlo, hemos continuado con ese análisis. Yo creo que ya tenemos cosas más sofisticadas y yo diría, Juan Rafael, que sí, me parece que uno, y en eso he tenido, digamos, como en lo personal y como Estado de la Nación también, como mucha cautela, en el sentido que obviamente uno ya en beneficio hacia atrás diría, bueno, yo hubiera hecho las cosas distintas y todo, pero hay que estar ahí, Juan Rafael, hay que estar ahí en medio de esa incertidumbre y que se le viene el mundo encima y uno tomando las decisiones, ¿verdad? Es que a veces veo, a veces se nos va la mano, decir, es que, ¿cómo es posible que quisiera tal o tal otra cosa? Bueno, hay que, para entender, y creo que eso no anula la crítica, hay que tener siempre una actitud crítica, pero aquí hay que entender que en medio, el año pasado, o sea, durante los primeros meses, esto fue tener que tomar decisiones sobre una pandemia con un virus que no se conocía casi nada de su comportamiento, sus secuelas. Alguna gente incluso creía que era cuestión de 15 o 3 semanas, ¿verdad? Que era cuestión de cerrarse un poquitito, ¿verdad? Los esquemas iniciales que se tenían, como por ejemplo el famoso baile y el martillo, después quedaron superados. Entonces yo No, en Jorge, eso algunos solo presidentes diría de que algunos países hablaron de que era un refrieto, pero nosotros continuaremos hablando en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, regresando a 2020 y la espléndida y increíble tarea que hicieron. ¿Y qué quiero decir por increíble? En enero de 2020, don Jorge y todo el equipo de Estado de la Nación no se habría imaginado ni en los sueños guajiros lo que venía. Y lo dijiste ya, el tema de conexión, y estoy pensando en los estudiantes que venían de las huelgas de los 2 años anteriores, que yo tenía a algunos estudiantes de Sarapiquí en mi curso, y bellísimo Sarapiquí, pero conectarse allá, por favor, don Jorge. Mire, eso habla en una línea de investigación que estamos desarrollando en otro informe que va a presentar este año el programa Estado de la Nación, que es el informe Estado de la Educación. Gracias en ese caso, con la colaboración del Ministerio de Educación Pública, pudimos pasar varios estudios. Primero una encuesta en abril a más de 42,000 docentes para ver cómo se estaban conectando. Después hicimos un trabajo basado en otra fuente de información con Juan Diego Trejos y Catherine Mata sobre hacinamiento tecnológico en los hogares de los estudiantes. Después, en septiembre, octubre, pudimos hacer un trabajo con aproximadamente 10,000 profesores para ver cómo estaba yendo la educación remota, ¿verdad? Y además pudimos hacer un estudio de cómo se recortó los aprendizajes, cuáles fueron el recorte que el Ministerio de Educación Pública aprobó hacer en los currículums en razón de la pandemia, ¿no? Entonces, mire, este tema que usted planteaba de los efectos en el sistema educativo no se tratan tanto en el informe Estado de la Nación porque el plato fuerte viene ahora en agosto del 2021, donde ahí sí nos metemos con una sonda en profundidad a cuál ha sido esos efectos sobre el sistema educativo, qué ha significado el traslado de la educación presencial a la educación virtual, qué ha significado eso para unas cohortes de estudiantes que ya venían de 3 años de graves problemas con una huelga de 3 meses en el 2018, nuevas interrupciones en el 2019,
Entonces, ahí, Juan Rafael, ese tipo de cosas las estamos abordando en el informe Estado de la Educación, el 2021 que vamos a sacar. Y yo diría una cosa, creo que, por ejemplo, en el tema de la conectividad, este país va a tener que, yo sugeriría que se ponga como fecha o como objetivo universalizar la conexión de banda ancha de todos los hogares, empresas e instituciones a corto plazo. Y para ello va a tener que probablemente cambiar la estructura de los mercados y la manera en que se regula. Hoy en día, mira, las conexiones dependen de lo que los empresas que dan los servicios quieran. Y yo creo que en ese caso, como dice Roberto Sasso, por cierto, un experto en el tema, hay que separar lo que es la construcción de la autopista, que debería ser un propósito nacional, y que por detrás vengan las empresas que proveen servicios viendo a cómo se disputan a los clientes. Pero así como que tenemos agua intradomiciliar, en los próximos años vamos a tener que tener conectado a todo el mundo, porque la pandemia claramente señaló que quien no tiene internet en banda ancha tiene desconexión productiva, tiene desconexión educativa e incluso de salud. Con eso además ustedes hacen la cobertura de siempre, todo el tema de la democracia y los problemas y la Asamblea Legislativa, porque eso no cambió. Era el agua en que nadaban gobierno y todas las soluciones, el tema de la geografía, el tema del medio ambiente, todos esos temas fueron cubiertos con la calidad que Correcto. ustedes siempre lo hacen. Correcto, y lo pudimos hacer gracias a un enorme esfuerzo y colaboración de muchas fuentes de información que nos fueron dando actualizaciones. Entonces, por ejemplo, podemos documentar algo, que contra todo pronóstico, don Juan Rafael, un sistema político que estaba paralizado empezó a moverse con mucha rapidez, con buenas, malas y pésimas medidas. Pero si algo que uno no puede decirle al sistema político costarricense es que se quedó paralizado en una situación de crisis, ¿verdad? Otra cosa es que si nos va a alcanzar y si ya hemos podido sortear, que obviamente no hemos podido sortear los desafíos más complejos, pero hay que decir que hubo, con muchas dificultades y rifirrafes, un clima de colaboración funcional entre Ejecutivo y Legislativo. Vamos a ver en el 2021, sin el clima electoral, esto subsiste, ¿verdad? Pero en el 2020 fue impresionante el accionar de medidas. Hicimos una base de datos de medidas junto con el Ministerio de la Presidencia para registrar todas las medidas que habían dado el Ejecutivo y al mismo tiempo hicimos un trabajo con las medidas de la Asamblea Legislativa para enfrentar el COVID o las secuelas del COVID. Entonces, sí, vea por ejemplo ese dato, contra todo pronóstico, Epur se mueve, diría Galileo, y aún así se mueve, pues el sistema político se movió pese a la fragmentación. Ahora, eso mantiene al país a flote, pero el gran problema es que además de estar a flote, la cuestión es, la gran pregunta, Juan Rafael, es si la década del 2020 va a ser otra década perdida o no. Esa es la pregunta. Y depende cómo manejamos este periodo de crisis que estamos, vamos hacia varios años muy malos o vamos con una hoja de ruta que nos permita, digamos, salir de mejor manera de lo que comenzamos. Pero eso es lo que está en este momento discutiéndose, ¿verdad? Y ahí operan muchas fuerzas por intereses, por costumbres, pero además casi por algo muy humano, que es la zona de confort. Un país que se ha distinguido por ser bastante cachazudo, parsimonioso en cambiar cosas. Pero hoy en día la pandemia cambió la realidad y nos puso todo en botón de urgencia. ¿Qué las pandemias? ¿Qué las pensiones? ¿Qué los sistemas de salud? ¿Qué los temas de empleo? ¿Qué la promoción de clústeres? ¿Qué las reformas a una serie de organización del Estado? ¿Qué el tema de la universalización de Internet? Todo en un mismo tiempo. Toda la mesa está servida, es muy compleja y creo que el gran reto de esta generación o las generaciones que convergemos en este tiempo es ver cómo vamos a salir de esta crisis, con un incendio o con una hoja de ruta, digamos, que mayormente permita labrar un sendero distinto. Si fallamos,
en este intento de poder limar los efectos más graves de la crisis y de hacer las reformas que nos den mejor pie, vamos para varios años en donde vamos a estar básicamente tratando de apagar incendios. Y eso nos va a llevar a un serio rezago en materia de desarrollo humano. Nos queda un minuto, Jorge. Yo espero que se salve ese desarrollo humano porque tenemos todo a favor, pero el nadadito de perro es lo que nos sale natural y no alcanza. Probablemente, pero de la vida es así, Juan Rafael. Nos puso en una situación contra la pared, ¿verdad? En donde ir lento o no hacer nada opera en contra. Ahora, eso no quiere decir que hay una ruta predefinida. Vamos a tener que negociarla y probablemente la solución va a ser muy bastarda, muy heterogénea, muy lejos de las ortodoxias de quienes están peleando. Pero hay que acomodar, creo, a una sociedad diversa que permita reconocerse a sí misma en lo que sigue. Pero así como estamos, con una sociedad en la que se desnudaron las desigualdades sociales, productivas, políticas, no vamos a buen puerto. De nuevo, felicitaciones para usted, don Jorge. Posiblemente usted el año pasado envejeció 10 años, pero afortunadamente se le ve muy bien. Y a las amigas y amigos de Canal 15 UCR los invitamos a que se queden con los espléndidos programas del canal. Muchas gracias, don Jorge.